Bueno, de esa manera, si un haluro de alquilo terciario no puede reaccionar, pero tenemos reacciones donde ciertos átomos, por ejemplo, una molécula de agua, va a tener la habilidad de atacar a un sustrato terciario y generar un producto. En ese caso, significa que el mecanismo tiene que ser diferente, que no tiene que ser un mecanismo en el cual tenemos un estado de transición con un gran conglomerado de sustituyentes, electrones y átomos que hacen que nuestro estado necesite una gran energía. Vamos a hablar entonces de un mecanismo alternativo, que es la reacción de sustitución nucleofílica unimolecular, o S sub n mayúscula 1. Este mecanismo va a implicar dos pasos en la reacción, donde uno de los pasos va a ser la formación de un carbocatión, o sea, de un intermediario, algo que ya no es un estado de transición. Un intermediario es algo que se puede aislar de manera muy remota, pero se puede aislar. Una fracción de segundos como para poder estudiarlo. En cambio, un estado de transición no puede ser aislado, ¿sí? Ocurre a una velocidad tan rápida que no puede ser aislado. En cambio, un carbocatión o intermediario muchas veces se aísla para ver cómo es su estructura, para ver cómo se formó, cómo puede ser su estabilidad y varias cosas más que son de mucha utilidad a la hora de estudiar mecanismos. Bueno, la rapidez de la reacción con respecto al haluro es de primer orden, con respecto al haluro y de orden cero con respecto al nucleófilo. O sea, nuestra ecuación de velocidad va a implicar que va a ser igual a una constante por la concentración, ¿sí?, del sustrato, o lo que llamamos el haluro. Ya no lo multiplicamos por la concentración del nucleófilo, porque ahí su orden es cero. ¿Qué va a ocurrir en esta reacción también de forma característica para este tipo de reacciones? Lo que llamamos racemización, que vimos en estereoisomería en la clase anterior, ¿sí? O sea, la formación de una mezcla casi idéntica, ¿sí?, por partes iguales, de un isómero y de otro isómero cuando tenemos un carbono quiral o algo que sea de alguna manera que tenga la forma de poder generar un compuesto racémico o mezcla racémica. Bien, ¿cómo sería nuestro mecanismo entonces? Lo primero que se va a formar es este carbocatión, ¿sí? Lo primero que vamos a tener es la formación de nuestro carbocatión. Para eso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la energía, este anión se va a desprender, pero para esto va a necesitar una ayuda. No es que el halógeno puede desprenderse solito, sin problema, ¿sí? Bueno, estoy unido a un carbono, ahora me voy a ir y listo, ¿sí? Lo dejo acá sin carga y está todo bien. No. El solvente va a ser uno de los que puede ayudar a que esto ocurra, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que el carbocatión que se genere sea estable, y recordemos que algo era estable cuando podía de alguna manera dispersar una carga que se formaba. Esta carga positiva puede ser compensada levemente por efectos inductivos de nuestros R's, ¿sí?, y por otros efectos más que, en su momento tratamos poco estos efectos, vamos a conformarnos con los efectos inductivos. De esa manera, este catión va a ser más estable si es terciario, ¿sí?, porque cada R puede dar más carga que un hidrógeno, ¿sí? Entonces, este sería nuestro primer estado de reacción, nuestro primer paso en la reacción, la formación de un carbocatión. ¿Cómo continúa la reacción? Viene nuestro nucleófilo, en este caso el agua. El agua va a generar el segundo paso, que es rápido, ¿sí?, que es el ataque a nuestro carbocatión. Entonces, con sus electrones va a generar la unión oxígeno-carbono, generando ahora en el oxígeno una carga positiva. ¿Qué pasa rápidamente? Esto es casi instantáneo. Más moléculas de agua, ¿sí?, van a tomar un hidrógeno
este que nos está sobrando en la carga positiva, acá me faltó la carga positiva, perdón, va a tomar un hidrógeno para dar hidronio y nuestro producto final, que es un alcohol. Podemos ver el diagrama de energía libre potencial versus el progreso de la reacción. ¿Qué vemos entonces? Nuestro reactivo. Nuestro reactivo, entregando la energía, digamos, logramos la disociación del halógeno para dar el intermediario, que es nuestro carbocatión. Este carbocatión va a estar rodeado de moléculas de agua. Esas moléculas de agua, al solvatar a nuestro catión, lo hacen más estable. A continuación, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar con el oxidrilo, con las moléculas de agua, para dar nuestro alcohol protonado, que mucho más rápidamente pierde el protón para dar nuestro producto final. Así que, como podemos ver, tenemos la formación del intermediario, la formación del producto protonado y finalmente nuestro producto. Vemos acá una animación, ¿sí?, de lo que sería la SN2 que ya acabamos de ver hace un ratito versus el primer paso de una SN1, donde vemos que acá el cloro se va y nos queda un carbocatión. Ese carbocatión puede reaccionar por cualquiera de las dos caras, porque pasa a ser un carbocatión plano, ¿sí? Recordemos que los carbocationes tenían hibridación sp2 y por ende eran planos, ¿sí? Bien, vemos acá el segundo paso, que es nuestra molécula de agua que se acerca, queda el agua protonada y viene otra molécula de agua, se lleva al protón y nos da el producto, ¿sí? De esta manera, ahora tenemos un orden, ¿sí?, de rapidez para las reacciones de SN1, que es totalmente inverso al que vimos para las reacciones de SN2, ¿sí? O sea, las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular van a funcionar muy bien para sustratos terciarios, más que para secundarios, mucho más que para primarios, ¿sí?, y mucho, pero mucho más que para un metilo. ¿Por qué? ¿Por qué para un metilo mucho más difícil? Porque un catión metilo es un catión bastante inestable. Un catión primario va a tener una estabilidad bastante pobre, ya el secundario y el terciario van a tener una mejor estabilidad. De esa manera, las reacciones en realidad podemos decir que son más fáciles para terciarios y secundarios, ¿sí? Y después, bueno, cuanto mejor sea el grupo saliente, más rápida será la reacción. En ese sentido, es lo mismo para SN1 versus para SN2. Los solventes que vamos a usar. Los solventes polares próticos son los mejores acá. ¿Por qué? Porque solvatan al catión que se va a formar, a nuestro carbocatión, ¿sí?, y de esa manera lo estabilizan y logran que se obtenga una menor energía. ¿Qué pasa con la estereoquímica? Como vimos recién en el ejemplo, nuestro bromo se va a ir, va a generar nuestro carbocatión. Ese carbocatión pasa a ser plano, ¿sí? Como dijimos recién, su hibridación ahora acá es sp2, ¿sí?, que sería trigonal plano. Por ende, entonces nos queda la opción de que el nucleófilo, en este caso es un etanol, entre por esta cara o entre por la cara anterior, ¿sí?, o sea, por arriba o por abajo. Si va a entrar por acá, nos va a generar el producto con la misma configuración, o sea, los sustituyentes quedaron todos en la misma disposición, ¿sí? Si partíamos de un S, no implica que vamos a obtener siempre un S, ¿sí? ¿Por qué no? Porque acá tenemos un átomo que es un bromo, que tiene de alguna manera, por las reglas de Kahn, Ingol y Prelog tenían prioridades. Cada uno de estos sustituyentes hacían que, cuando nosotros veíamos qué configuración tenía, nos daba un S. Cuando yo cambio a ese bromo por ese O etilo, puede suceder que ya este no tenga una prioridad mucho más importante. En este caso sí, porque de todos, este va a seguir siendo el de mayor prioridad. Recordemos que la prioridad era por número atómico. Acá era un bromo, es el más prioritario, todos después están unidos a carbono. En cambio acá es un oxígeno, sigue siendo más prioritario. De esa manera la configuración va a seguir siendo S, ¿sí?
Pero no siempre, si yo tengo un S, tengo como producto de retención un S, ¿sí? Quiero que entiendan que eso va a depender después de la configuración que yo hago por separado, ¿sí? Pero bueno, eso pues lo veremos bien si no lo entienden hoy. ¿Qué pasa si el nucleófilo entra por la cara anterior, por la parte de abajo de la molécula? Los sustituyentes se van a invertir y me va a dar el producto de inversión de la configuración. Pero ¿qué pasa? Puedo tener este producto y este producto, con lo cual voy a tener lo que llamamos inversión y retención. 50% de un isómero, 50% de otro, y de esa manera va a haber una racemización de la mezcla. Bueno, ¿qué otra característica tiene una sustitución nucleofílica unimolecular? Los carbocationes pueden sufrir algo que llamamos reordenamientos o transposiciones. Esos reordenamientos se van a generar por lo que llamamos el desplazamiento de un hidruro. Un hidrógeno, una vez formado ese carbocatión, ese hidrógeno se desplaza de un carbono a otro carbono adyacente. Vamos a ver para qué. O el desplazamiento de un metilo. El metilo con sus electrones se desplaza desde un carbono a un carbono adyacente. Por ejemplo, vemos acá, en este ejemplo, ¿sí? Tenemos este carbono, es un carbono secundario, una cadena, toda una cadena y un hidrógeno. Se forma nuestro carbocatión. Este carbocatión es secundario. ¿Qué pasa si el hidrógeno con sus electrones, ¿sí?, se une a este carbono que es secundario? Me deja este carbono, ¿sí?, con carga positiva, y este carbono ahora es un carbono terciario, un metilo y toda esta cadena. O sea, tenemos 3 sustituyentes diferentes de hidrógeno. ¿Qué pasa con que sea terciario? Vimos recién que las reacciones, cuando los sustratos eran terciarios, eran más rápidas que cuando los sustratos eran secundarios, por ejemplo. Entonces, si hay posibilidad de que un hidrógeno o, en su momento, de acuerdo a la molécula, un metilo con sus electrones pueda atacar a este carbono, ahora no es necesario, ¿sí?, porque si este metilo se viniera para acá, este carbono me quedaría secundario. Después, fíjenlo, háganlo en una hoja y van a ver qué es lo que ocurre. En este caso, lo que se transpone o se desplaza es el hidrógeno, que es desplazamiento de un hidruro. Con sus electrones forma la unión carbono-hidrógeno y genera un catión que ahora es más estable. Por ende, mi reacción va a ser mucho más rápida. El desplazamiento de un metiluro. Tenemos algo parecido, ¿sí? Tenemos este carbono que nos quedó acá, ¿sí? Este era un carbono de vuelta, secundario. Se nos genera este carbocatión. Bien, este carbono viene acá. Este metilo podría con sus electrones formar la unión carbono-carbono y me queda este carbono. Este carbono también, este carbono era secundario. Este carbono que se me forma ahora como carbocatión es terciario, ¿sí? Al ser terciario es más estable que este. Por ende, este va a ser el que va a tener la reacción con mi nucleófilo para dar mi producto. Entonces, de una manera, vamos a obtener algo que no es el producto que yo esperaba obtener. Por eso tenemos que tener en cuenta de qué sustrato partimos a la hora de hacer una reacción química de sustitución nucleofílica unimolecular. ¿Puede suceder esto en una SN2? No, porque en una SN2 nunca se forma un carbocatión. En una SN2, el carbono que tiene el haluro es el carbono que va a tener a mi nucleófilo al final. En una SN1, el carbono que tiene el haluro no siempre es el carbono que va a tener mi nucleófilo al final. Va a depender de lo que yo haya elegido y de qué catión sea más estable. Bien, vemos entonces los dos mecanismos y vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Vimos un gran resumen. Esto en realidad son capítulos de un libro que tiene mucha información, mucha lectura. Les recomendaría leer, bueno, yo les dejé un libro de texto que es bastante didáctico,
Así que les recomendaría, para los que tengan tiempo, en un día en el que no haya mucho por hacer, se haya cortado la luz o algo por el estilo, y tengan el libro a mano para leerlo, que lean un poco respecto a este tema. Pero bueno, hagamos un resumen de cuándo elegir un mecanismo, cuándo otro. Cuando ocurre una SN2, ocurre en un primario metílico con mayor facilidad. Cuando ocurre una SN1, en un terciario. Esto respecto a nuestro sustrato. ¿Qué pasa con los secundarios? Y sí, pueden tener cualquiera de los dos mecanismos. Vamos a ver después que va a haber una diferencia. Cuando tengamos un sustrato secundario, voy a ver qué voy a tener que agregar en ese sustrato secundario para tener o un mecanismo vía SN2 o un mecanismo vía SN1. ¿Cómo tiene que ser el nucleófilo? Tiene que ser fuerte para esto, porque tiene que competir con un átomo que se tiene que desprender en ese momento. ¿Cómo tiene que ser en la SN1? Tiene que ser débil, ¿sí? Vamos a ver que después, si ese nucleófilo es una base muy fuerte, puede tener un problema y dar otro tipo de reacción. Entonces, en general, lo ideal es que sea otros halógenos, amoníaco, agua, alcoholes, tioles, distintos sustratos que no sean bases fuertes. ¿Cómo tiene que ser el solvente? Polar, aprótico para un SN2. ¿Cómo tiene que ser para un SN1? Todo lo contrario. Tiene que ser capaz de solvatar a nuestro carbocatión. Y eso lo podían hacer los solventes próticos. En ambos casos, los solventes siempre tienen que ser polares. ¿Puede suceder una reacción en un solvente no polar? Por ejemplo, hexano. Puede, pero la lentitud de la reacción va a ser más, sobre todo una SN2. Una SN1 nos costaría bastante, pero va a ser mucho más lenta. A veces no queda otra opción que poner un solvente de poca polaridad por cuestiones de solubilidad, cuestiones de reactividad, pero bueno, lo ideal es que sea polar aprótico y en una SN2 polar prótico. ¿Cómo es el orden? En esta reacción de SN2, la reacción es de orden 2. La velocidad va a ser igual a una constante por la concentración de nuestro sustrato o halogenuro de alquilo por la concentración del nucleófilo. ¿Cómo va a ser la velocidad en una SN1? O es igual a una constante por la concentración del halogenuro que forma nuestro carbocatión. ¿Cómo es la estereoquímica de la reacción? En una SN2 vamos a tener inversión, mientras que en una SN1 vamos a tener racemización. ¿Qué vamos a tener en una SN2? Hay reordenamientos como los que acabamos de ver, o desplazamientos que llamamos de hidruro, de metiluro. No ocurre en una SN2, sí ocurre en una SN1. Bien, vemos acá algunas otras características. Esto, bueno, ya hemos hablado de los disolventes, qué pasa con los disolventes, cuáles favorecen y cuáles no. ¿Sí? Esto en una SN1 tendríamos a nuestro carbocatión, ven cómo lo podemos tener solvatado. ¿Sí? Esa solvatación va a hacer que la energía, ¿sí?, de estabilización sea mucho, haya digamos una gran energía de estabilización. Este sería nuestro sustrato antes de sufrir la ruptura y este sería nuestro carbocatión. Ese ruido que escuchan es mi perro que está tomando agua, que ya bastante callado se ha quedado. Si bien me ha hecho grabar un par de diapositivas de nuevo. Bueno, ahora se sacudió, ahora se va a echar a dormir y terminamos. Los disolventes polares. ¿Qué van a hacer? Dificultan, si son próticos sobre todo, el mecanismo SN2. ¿Qué pasa con los grupos salientes? En ambos casos, acá no hay diferencia. El grupo saliente tiene que ser bueno para un SN1, para generar un carbocatión. El grupo saliente tiene que ser bueno para que el estado de transición se genere y se desprenda el grupo saliente. El nucleófilo.
Tiene que ser un nucleófilo moderado. Acá sí, el nucleófilo moderado, el nucleófilo fuerte va a aumentar la velocidad. ¿Qué pasa con la sustitución? Una SN1 va a ocurrir en sustratos muy sustituidos, ¿sí? Terciarios o secundarios. ¿Qué pasa acá? Va a ocurrir en metilos primarios y más lentamente en secundarios, pero ocurre en secundarios. Como dijimos, ¿qué pasa si yo tengo entonces un secundario, ¿sí? Que está entre el terciario, que es rápido, y el primario, que es rápido para un SN2? Si yo tengo un secundario, ¿cómo hago para tener un mecanismo SN1 o SN2? Mi solvente va a favorecer una reacción u otra. Si yo tengo un sustrato secundario y ese sustrato secundario realizo esa reacción, en un solvente polar prótico, voy a tener tendencia a tener una reacción de sustitución unimolecular. Si realizo la reacción en un solvente polar aprótico, voy a tener mayor velocidad para una SN2. Entonces, es la manera en la que en un secundario puedo elegir cuando tengo un mecanismo o cuando tengo otro. Vemos finalmente lo que llamamos alquilación de alquinos, ¿sí? Un alquino va a poder reaccionar a través de un mecanismo SN2 empleando un alquino, ¿sí? Un haluro de alquilo, primario, pero sobre un alquino al que yo voy a transformar previamente en un nucleófilo. Por ejemplo, un alquino que tiene que ser terminal, tiene que tener una unión carbono-hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el propino, el etino, el butino. Ese triple enlace tiene que estar en el carbono terminal, de manera de que uno de los enlaces sea carbono-hidrógeno. Entonces, con una base muy fuerte, como un amiduro, voy a poder quitar ese hidrógeno para dar un nucleófilo que es un alquiluro. Ese alquiluro ahora lo hago reaccionar con un haluro primario. Ese haluro primario va a reaccionar a través de una SN2, ¿sí? Y nos va a generar entonces un alquino con un sustituyente que no tenía inicialmente. O sea, ¿qué me permite hacer? Si yo pongo ioduro de metilo, ioduro de etilo, ioduro de butilo, siempre y cuando sea primario, los secundarios tienen mayores inconvenientes, pero siempre y cuando sea primario, me va a permitir que yo a este alquino, a esta cadena original, le pueda agregar un grupo R, que puede ser un metilo, un etilo, un propilo o cualquier otro sustituyente de esta misma característica. Con esto entonces terminamos todo lo que sería la parte de sustitución nucleofílica alifática. Y vamos a ver en el próximo tema mecanismos alternativos en haluros de alquilo, que son las reacciones de eliminación y que van a competir con estas reacciones de sustitución. Pero bueno, eso lo veremos en una clase próxima.